Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Teobaldo Garay. Vamos a iniciar hoy día con el módulo 3 del entrenamiento, la capacitación de primeros auxilios. Vamos a esperar que se conecten algunos miembros más para poder dar inicio a la capacitación. Vamos a ir informando por el WhatsApp que ya estamos conectados para que se vayan conectando los participantes del grupo. Si algunos de los que van entrando, vamos a esperar, ojalá puedan hacer las preguntas que quedaron pendientes del módulo 2. Ya está Susan conectada, está Luis, está Héctor. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Vamos a dar inicio con el módulo 3. Hoy día nos toca el módulo 3. Si desean ir avanzando con algunas preguntas que quedaron pendientes del módulo 2, podemos resolverlas sin problemas. Acuérdense que el día de ayer el módulo 2 lo tenían que haber escuchado del video que quedó grabado ya en el fanpage, ¿no? Héctor también ya ingresó. Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Buenas noches. Nos falta todavía 3 minutitos para comenzar ya con la disertación. Vamos a esperar que se conecten algunos más. Parece que mis brigaditas están perdiendo la motivación. Bueno, comentarles también que en este preciso momento hay un incendio bastante considerable en la zona de Comas, en un almacén de Comas. Estaba revisando los llamados que están haciendo a través del teléfono celular. Nos están comentando que está un poquito fuerte ese incendio, ¿no? Espero que no pase a mayores. Por lo pronto sé que hay bastante personal ya trabajando. Así es que podemos continuar con nuestra capacitación sin problemas. Vamos a ver qué nos dicen nuestros brigadistas.
Buenas noches, Henry, ¿cómo estás? Qué gusto que hayas ingresado a la capacitación. Ernesto, Javier, Héctor, Susan, Luis. Bueno, estamos escuchando a las máquinas que están movilizándose. Todas deben estar yéndose al incendio de Comas. Vaya, por lo que parece también lo están transmitiendo en vivo en Canal 4. Pero bueno, vamos a ver que pare la situación. Bien, siendo ya las 7 de la noche, vamos a dar inicio al módulo 3 de la capacitación de primeros auxilios. Hemos ido avanzando, creo que bastante bien hasta ahora con los entrenamientos teóricos de manera virtual. Y en este corto tiempo hemos ido modificando algunas herramientas o haciendo uso de nuevas herramientas, ¿no? Para mí particularmente utilizaba el Zoom, pero teníamos muy poco tiempo, nos daba muy poco tiempo para, para hacer nuestra presentación, así es que decidí crear un fanpage porque te daba la herramienta de poder compartir la pantalla también y el tiempo es ilimitado, así que está muy bueno por acá. Catherine Quiroz, ¿cómo estás, Catherine? Buenas noches, gracias por entrar al grupo. Vamos a dar inicio ya a la presentación del módulo 3 de primeros auxilios. ¿Okay? Este módulo habíamos conversado ya anteriormente, que consta pues de solamente tres ítems, ¿no? La descripción de cada ítem está relacionado básicamente a la posición de seguridad que debe adoptar la víctima y algunas técnicas o estrategias para poder transportar a una víctima del lugar del accidente a una zona más segura o hacia la ambulancia, ¿no? Para su tratamiento médico. Bien, entonces tenemos el punto número 1, la posición lateral de seguridad. El punto número 2, otras opciones que se pueden utilizar para el transporte y el traslado de los accidentados, ¿no? Estos tres temas son los que vamos a tocar el día de hoy en el módulo 3. Vamos a hablar un poco de la posición lateral de seguridad. ¿Qué significa? ¿Qué es la posición lateral de seguridad? Bueno, en principio es la posición de espera en la que se coloca un paciente que está en estado de inconsciencia y que no presenta traumatismo por lesión, ¿no? Quiere decir que no aplica para los pacientes que tienen o son politraumatizados. ¿Qué es un politraumatizado? Una persona que ha recibido varios golpes contundentes producto de una caída, de un accidente vehicular o de una paliza, probablemente, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración que la posición lateral de seguridad se va a utilizar únicamente en pacientes inconscientes, ¿ok? Y que no presentan daño traumático, ¿ok? Físico. ¿Es posible utilizar esta posición o esta postura de seguridad para pacientes en estado de conciencia? Es posible, sí es posible, siempre y cuando no sea capaz por sus propios medios, producto de las lesiones, de trasladarse, ¿ok? Entonces va a tener que, de acuerdo a la patología médica, producto de la lesión, tener que esperar a la ambulancia o a los servicios médicos de emergencia en cierta posición para garantizar, mantener o mejorar su condición médica, ¿ok? Existen diferentes técnicas, ¿no?
La posición de boca arriba, ¿no? Del paciente, extender los brazos. El brazo que esté más cerca hacia nosotros va a ser el primero que se levante por encima de la cabeza, ¿no? Y como se nota en la figura, el brazo que está más cerca hacia nosotros levantamos por encima de la cabeza apuntando hacia arriba. La pierna contraria al brazo que hemos extendido la vamos a recoger, la vamos a flexionar. Y una vez que tenemos el brazo más cerca a nosotros y la pierna distante a nosotros en esa posición, vamos a utilizar esos puntos, la rodilla y el hombro contrario, vamos a jalarlo hacia nosotros, vamos a rotarlo. Una vez que lo rotemos, el cuerpo va a girar, va a quedar de lado y la cabeza se va a apoyar sobre el brazo que extendieron en un inicio. Para finalizar, se reacomoda la rodilla, ¿no es cierto? Para que sirva como un punto de apoyo. Y el brazo contrario, que es el brazo que jalamos, ¿okay? Lo vamos a poner por debajo de la mejilla con el dorso hacia la mejilla y la mano, la palma, hacia abajo. Esa va a ser la posición lateral de seguridad, ¿ok? Es como debería hacerse. Vamos a explicar, ahí les expliqué más o menos cómo es a grosso modo, ahora vamos a explicar paso a paso y sería bueno que ustedes, mientras yo voy explicando, si tienen buen audio, puedan ir replicándolo con alguna persona que esté al lado de ustedes, no simplemente pídanle que se eche de posición boca arriba para que ustedes puedan repetir el ejercicio, ¿no? Bueno, en el paso 1, lo primero que vamos a hacer es, obviamente esta posición de lateral de seguridad se tiene que hacer después que he garantizado que las constantes vitales del paciente estén eh, activas, ¿ok? Quiere decir que hay respiración, hay pulsación, el estado de conciencia definitivamente no tiene que estar para este proceso, pero sí la respiración y la pulsación. ¿Qué puede pasar si yo no te lateralizo a un paciente? Lo más probable es que si este paciente tiene vómitos explosivos o tiene retorno del flujo estomacal, ¿ok? Podría aspirarse o atragantarse con su propio vómito. Lo otro es que cuando uno está en estado de inconsciencia pierde el control del músculo de la lengua y la lengua se retrae, ¿no es cierto? Al retraer lo que va a pasar es que va a tapar las vías respiratorias y eso va obviamente a dificultar la respiración del paciente y empeorar su condición médica, ¿ok? Entonces, paso número 1, primero nos vamos a colocar nosotros en posición de rodillas, ¿ok? Al suelo. Siempre tratemos de separar las rodillas ligeramente para garantizar en nosotros una buena estabilidad. ¿Ok? Si alguien viene, por ejemplo, suele pasar mucho cuando estás atendiendo a una víctima y llega un familiar, puede ser la esposa, el primo, la tía, el hijo, la hija, que no son nada exagerados, pero se acercan y se tiran encima del rescatista, del socorrista, del brigadista, del bombero, para preguntar, ¿y qué pasó? ¿Y cómo estás? ¿Y va a estar bien? ¿Y lo va a ayudar? Y eso en el mejor de los términos, porque en otros casos acompaña a estas preguntas llanto, desesperación, moco, palos también cae de todo, ¿ya? Entonces, si nosotros no estamos adoptando una buena posición, ¿ok? Cuando yo digo que tengo que colocarme de rodillas al suelo, las rodillas las tengo que separar ligeramente para permitir una buena estabilización lateral. ¿Ok? Como voy a tener contacto con el paciente y voy a tener las manos extendidas, en el caso de ser empujado hacia adelante, voy a reaccionar inmediatamente apoyando las manos sobre el suelo y no sobre la víctima. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado y la posición que adoptemos nosotros es súper importante. Bien, entonces la mano que está más próxima al rescatista, o sea, la que esté pegada hacia las piernas, hacia los muslos del rescatista, lo que va a hacer es elevar el brazo del paciente por encima de la cabeza, como se nota en la imagen. Una vez que haya elevado la mano por encima de la cabeza, va a flexionar la rodilla de la pierna contraria, ¿okay? De la extremidad más lejana, la que esté del otro lado, como se ve en la imagen. Luego el rescatista
va a adoptar la posición de coger el hombro contrario y la pierna contraria, como se ve en la imagen, y ese sería el paso número 1. El paso número 2, ya teniendo la mano sobre el hombro y en la rodilla, lo que hago es jalo hacia mí, ¿no? El rescatista tiene que jalar hacia él el cuerpo, haciendo que el cuerpo rote, gire hacia la mitad y quede el cuerpo de lado. Cuando eso pase, automáticamente la cabeza va a caer sobre el brazo que estuvo extendido. ¿Ok? En el paso 3 lo que tenemos que hacer es jalar la pierna que flexionamos la rodilla para buscar que se acomode de tal manera de que el cuerpo no siga girando más y quede boca abajo. Va a ser como una especie de cuña, de tope. ¿Ok? Y la mano que queda libre la vamos a replegar y la vamos a colocar debajo de la mejilla, pero vamos a colocar el dorso. ¿Ok? Vamos a colocar el dorso y la palma tiene que ir apuntando hacia el suelo. ¿Por qué esta posición es tan importante? Porque esta posición me va a permitir tener las vías respiratorias permeables. ¿Qué es tener las vías respiratorias permeables? Es tenerlas libres, liberadas, que pueda ingresar la inhalación y la exhalación del aire. ¿Okay? Esa es la intención de la posición lateral de recuperación para pacientes inconscientes. Lo siguiente que vamos a ver es qué pasa si es que esta misma posición de lateralización de seguridad la tengo que adoptar en pacientes donde se sospeche una lesión cervical o una lesión en la columna. Para este caso no podría, solo como socorrista, colocarlo en esta posición. Voy a requerir de una ayuda, de una persona adicional. ¿Por qué no digo un rescatista adicional o un socorrista adicional? Porque me dirían, ¿y si soy el único y no hay más socorristas y solo tengo personas curiosas? Pues ahí es donde entra el ingenio de nosotros y utilizamos a todos estos curiosos para que se conviertan en cuestión de segundos en un socorrista más. ¿Ok? Ahí yo tengo que empezar a darles instrucciones a los curiosos, ¿no? Señora, por favor, acérquese y coja la cabeza, ¿no? Manténgase ahí y va a girar conmigo al mismo tiempo, pero tiene que haber una voz de mando de alguien que sepa liderar, ¿no? El socorrista tiene que tener esas cualidades, tiene que ser líder, tiene que tener voz de mando, don de mando, tiene que saber dirigir, tiene que saber convencer a las personas. ¿Ok? Puede hacer que esté en la situación más complicada, pero las personas no lo tienen que notar. Tiene que tener nervios de acero, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, con este liderazgo, con este don de mando, el brigadista hace que cualquier otra persona, obviamente tiene que rápidamente, con una visión así de águila, identificar quién pueda tener esas cualidades. Rápidamente, ¿no? Siempre entre los curiosos está el que está tomando foto, el que está llorando, o el que está haciendo chacota, está haciendo broma con los compañeros. Yo particularmente cuando estoy en situaciones donde requiero más manos que las que tengo, voy a buscar al más, no al más palomilla, sino al más efusivo en ese momento, al que está haciendo chacota, al que está queriendo hacer algo, queriendo participar, pero no sabe de qué manera lo puede demostrar. Entonces yo en ese momento los llamo, los utilizo, los empodero y hago que ellos hagan lo que necesito que hagan en ese momento. Y resulta ser muy, muy, muy efectivo. ¿Ok? Entonces, les hago ver que son útiles, que sin ellos yo no puedo no puedo salvarle la vida a esa persona, ¿no? Entonces, cuando ellos toman conciencia de eso, no tienes pierde como brigadista, porque inmediatamente se van a poner a tu disposición y van a hacer absolutamente lo que tú les digas, ¿ok? Entonces, cuando se trate de la sospecha de una lesión en la columna, vamos a utilizar a una persona adicional. Vamos a repetir el ejercicio de lateralización, pero esta vez, si se dan cuenta, los brazos ya no van por encima de la cabeza, sino más bien los brazos van delante del vientre, de la cavidad abdominal, y van entrelazadas. El socorrista ya no flexiona la rodilla. El socorrista tiene ambas piernas recogidas y apoyadas desde las caderas, o sea, los pies juntos de la víctima.
En la segunda imagen ustedes van a ver que en el giro la pierna o una pierna se carga sobre la otra, ¿ok? Pero la cabeza ha girado sobre su propio eje con el cuerpo y ha quedado totalmente alineado. Una vez que se hace este ejercicio, lo que vamos a hacer es colocar sí, una mano por debajo de la cabeza eh, en posición de almohadilla para mantener ese mismo alineamiento. Si no podemos mover la mano porque probablemente tenga una lesión en la palma o en el dorso o en la muñeca, lo que vamos a hacer es colocar algún elemento, como una toalla, algún elemento que tenga esa altura para que la cabeza pueda apoyarse y mantener siempre el eje que requiere en ese momento. ¿Ok? Vamos a ver ahora otras posiciones de espera, ¿no? Para el transporte. ¿Ok? Entonces, entre las posiciones de espera, algunas de ellas, por ejemplo, son la de cúbito supino, ¿no? ¿Ok? En este caso, esta posición es para atender posibles lesionados en la columna, ¿ok? Hay que mantenerlo siempre en esa posición de boca arriba. Cuando haya una posible lesión de extremidades inferiores, ¿no? O cuando se tenga que aplicar el soporte vital básico o la atención médica prehospitalaria o los primeros auxilios como en nuestro caso, ¿ok? Llámese como se llame, una tiene mayor especialidad o técnica o destreza o se aplican unos procedimientos mucho más sofisticados porque se requiere probablemente el suministro de algún fármaco, ¿ok? Pero como quiera que sea la cosa, los primeros auxilios para nuestro caso, para aplicar los primeros auxilios, debemos tener al paciente en la posición de supino, ¿ok? La posición de Trendelenburg también es una posición que nos sirve para pacientes que están entrando en estado de shock, ¿ok? En este caso, el tren de Lemberg, lo vamos a ver más adelante, es una posición que se utiliza básicamente para procedimientos quirúrgicos, pero para la atención médica prehospitalaria o los primeros auxilios se ha hecho una pequeña modificación, por eso se llama tren de Lemberg modificado. ¿Ok? En el caso de shock, por ejemplo, si tenemos un paciente que probablemente tenga una hemorragia, pues tenemos que aplicar esta posición para evitar que la hemorragia no termine de agotar el fluido sanguíneo en el torrente arterial y entre ese paciente en estado de shock, ¿no? Las hemorragias internas, ¿no? También son posibles generadoras de shock, ¿ok? Y la posición de Trendelenburg es una muy buena postura para esto. Cuando hay lipotimias, mareos o síncope, también es usado. ¿Ok? Luego voy a explicar un poco más a fondo qué es un síncope, qué es una lipotimia, por qué lo llamamos desmayo, ¿ok? Y cuál es su tratamiento probablemente, ¿no? Con las piernas flexionadas, ¿ok? Con las piernas flexionadas para lesión de abdomen. A esta posición también le llamamos posición de Fowler, ¿ok? Entonces, esta posición de piernas flexionadas o Fowler sirve para pacientes que hayan tenido lesiones abdominales, ¿no? Y la posición de semisentado, ¿ok? Que también es la posición es una adaptación de la posición de Fowler, pero con las piernas extendidas. En la posición de Fowler, las piernas vienen contraídas, retraídas, ¿ok? En la posición de semisentado para atender pacientes con lesiones en tórax y problemas respiratorios. Eso es alguna de las posiciones que podríamos adoptar o otras posiciones que podríamos adoptar de espera para el transporte en pacientes que hayan sido atendidos o a los que se les haya habilitado los primeros auxilios. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora son posiciones de espera según la patología médica. ¿Ok? Tenemos a pacientes que tienen alguna insuficiencia respiratoria, ya sea por traumatismo torácico, por traumatismo maxilofacial, ¿no? Al enfermo en ese momento va a tener dificultades para respirar, ya sea, por ejemplo, en un traumatismo facial, va a tener coagulaciones de sangre en las vías nasales y probablemente se le sea dificultoso respirar. Esta posición es la más adecuada, ¿ok? La posición de Fowler, la posición de semisentado o también una adaptación de la posición de Fowler lateral, ¿ok?
La posición de la posición del tren de Lemberg, ok, para este caso, se utiliza para pacientes con problemas eh, hemodinámicos, ok, que hayan tenido algún tipo de sangrado por hemorragia. O también cuando el torrente sanguíneo arterial no completó o no llegó por alguna razón al cerebro. Cuando esto pasa, nos puede ocurrir una lipotimia o un síncope y podemos perder la conciencia súbitamente, entonces adoptamos la posición del tren de Lemberg, ¿no? Es de cúbito supino, con la cabeza más baja que los pies obviamente van más elevados, la posición de tren de Lemberg modificada en este caso, si ustedes ven en la fotografía, en la camilla azul donde está la chica, el cuerpo está totalmente recto, extendido sobre la camilla. La camilla está plana, pero inclinada, eh, y el eje de la cadera está por encima de la cabeza. ¿Ok? Esa es la posición original del tren de Lemberg. Pero la posición del tren de Lemberg modificada, ya para la atención médica prehospitalaria, lo que se ha hecho es que el paciente está sobre el suelo, totalmente recto, pero varía por la elevación de los pies, ¿ok? Igual se le sigue llamando la posición del tren de Lemberg, pero modificada, ¿ok? Eh, Vamos a pasar a la siguiente presentación. Cuando hay problemas hemodinámicos también, o sea, no hay buena alimentación en el torrente sanguíneo arterial, se utiliza el pantalón anti-shock, ¿ok? Este es una herramienta que se coloca a los pacientes, no se pone como un pantalón como tal, ¿ok? Donde entran primero los pies, sino es que son fajas que están abiertas y las metes por debajo y luego cierras por encima de las piernas con el velcro y tienen unas bombitas para llenarlas de aire. De esa manera presionan toda la pierna, el muslo hasta la cadera, ¿ok? Para que de alguna manera compriman las arterias de la cintura para abajo, para que la sangre no se desperdicie en las extremidades inferiores y pueda llegar rápidamente al torrente sanguíneo que va hacia el cerebro y poder evitar el shock hipovolémico en un paciente por hemorragia, por ejemplo. Bueno, en pacientes en coma, la intención de la posición lateral de seguridad, puse también la foto de Fowler, perdón, de Trendelenburg modificada, un poquito para explicar que esto pasa también cuando los pacientes se desmayan o sufren el síndrome de síncope, ¿ok? Pero en este caso la cabeza va lateralizada. ¿Cuál es la idea de esta posición? Es la protección de la vía aérea, ¿ok? Para que no tenga insuficiencia respiratoria, no empiece a fallar la respiración en el paciente al que le hemos dado ya la atención de primeros auxilios, ¿ok? A esto se le llama la posición lateral de seguridad, que es lo que vimos al inicio de la presentación. Ojo que no vayan a confundirse, lo que estamos viendo, lo que estamos hablando es la posición de seguridad de un paciente que ya ha sido atendido, ¿ok? Y que estamos en espera para su traslado. ¿Ok? Quiere decir que ya controlamos la hemorragia, ya controlamos los signos vitales, no podemos controlar el estado neurológico definitivamente porque necesitamos un procedimiento de suministro de fármacos para eso y no está autorizado un brigadista de primeros auxilios para hacerlo, pero tiene que quedar claro que estas son posiciones de seguridad post-atención, o sea, después que lo hemos atendido. ¿Ok? Para traumatismos abdominales, la posición de Fowler es espectacular, pero hay que tomar en consideración la posición de Fowler que tiene las piernas contraídas, retraídas, ¿ok? Que adopta una posición de semisentado, pero las rodillas van retraídas y va en posición de cúbito supino, boca arriba, ¿ok? Esto permite que la persona pueda tener una mejor respiración, pueda tener mejor liberadas las vías respiratorias, pueda respirar con mayor tranquilidad. ¿Okay? Esa es la posición que nosotros podemos adoptar en un paciente que después de haber sido atendido
para que vaya iniciando su proceso de recuperación, ¿no? Mientras espera el traslado. ¿Okay? Cuando un paciente tiene problemas cardíacos, sirve también la posición de Fowler, pero esta vez le vamos a llamar a posición semisentado, porque en la posición de Fowler las piernas iban contraídas, en este caso las piernas tienen que ir completamente extendidas. ¿Ok? Esa es la única variación entre la posición de Fowler y la posición de semisentado. ¿Ok? Bien. Después de los primeros auxilios se debe asegurar el traslado de la mejor manera del paciente. ¿Okay? En algunos casos existen posiciones, o mejor dicho, elementos para trasladar a un paciente que vienen de fábrica, como las camillas rígidas o las FEL o las tablas rígidas o las inmovilizadores cervicales largos. Tienen varios nombres, lo llaman de varias formas. ¿Ok? Y si no existiera o no tuviéramos a la mano, podemos acondicionar uno. ¿Ok? Lo importante aquí es que así confeccionemos una camilla o tengamos una camilla con los estándares que requiere las normas para la fabricación de camillas, tenemos que garantizar siempre que el traslado no genere que el paciente baje la calidad de su estado en ese momento, ¿no? Por un mal traslado, por una camilla mal confeccionada o porque no sé armar una camilla estandarizada, ¿no? Las camillas normales, las tablas rígidas o las férulas espinales largas o las FEL están compuestas pues por el policarbonato de lo que están construidas, tienen dos inmovilizadores cervicales laterales, que son unos bloques que parecen ladrillos, pero son acolchonados, y tienen las correas que normalmente se utiliza en este tipo de camillas a las que llamamos spider o araña, ¿okay? Que son 3 correas que cruzan de lado a lado, de extremo a extremo, en el lateral de las camillas, y además dos correas superiores que van a sujetar los hombros de la víctima. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho criterio. Si no tenemos la camilla y el paciente no puede esperar, fabrico una. Si no tengo la camilla, pero la condición del paciente es estable y puede esperar que venga el equipo de atención médica, la ambulancia, pues voy a esperar. Porque sería innecesario tratar de moverlo sabiendo que puedo perjudicar su condición. ¿Okay? Planificar siempre el traslado antes de realizarlo. Eso es importantísimo. ¿Por qué tengo que planificar antes el traslado? Para evitar qué cosa? Agravar el estado general del paciente, provocar algunas lesiones adicionales a las que ya tiene, ¿no? Como lesiones vasculares o lesiones nerviosas. Si yo muevo a un paciente y tiene una fractura que no es expuesta, ¿ok? Probablemente con un mal traslado, un mal diseño de camilla o una mala colocación o instalación de la camilla, esa fractura puede ir cortando los músculos internos y se convierte de una fractura no expuesta a una fractura expuesta. Y lo más probable es que en su camino esos huesos astillados puedan ir cortando no solamente músculos, sino también venas y arterias. ¿Ok? Es importante eso, así como nervios también. Tratar de convertir, bueno, como explicaba, puede convertir las fracturas cerradas en fracturas abiertas o las fracturas incompletas que no han terminado de romperse esos huesos, terminan por romperse completamente, ¿no? O va a provocar mayor desviación de la fractura. Eso es importante. No se va a tener que movilizar a un paciente a no ser que exista riesgo vital inmediato. ¿Ok? Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver mucho con la forma de mover a una víctima después de haber sido atendida. ¿Ok? Pero tengo que garantizar eso, que no tengo que mover a un paciente a no ser que sea estrictamente necesario, si es que la vida de este paciente corre riesgo inminente. Es la única razón por la que utilizaría estos métodos que les voy a enseñar ahora, pero si no existe este riesgo de la vida de este paciente, no tengo necesidad de aplicar ninguna de las técnicas que vamos a ver a continuación.
¿Ok? Eso tiene que quedar muy claro para todos porque lo que podríamos hacer es lo que vimos hace un momento, empeorar la condición del paciente y el objetivo de la atención médica prehospitalaria es garantizar el estado actual o mejorar la condición del paciente, ¿ok? Y no empeorarla, ¿sí? Entonces vamos a seguir esas mismas premisas, vamos a mantenerlos en los mismos objetivos y vamos a considerar que únicamente se moverá el paciente cuando la vida de éste corra riesgo inminente. ¿Ok? Hay que considerar siempre que puede existir lesiones en la columna vertebral. Ese es otro factor. ¿Ok? Si existe lesiones en la columna vertebral, será una razón más para no mover a la víctima. Pero Teobaldo, ¿qué pasa si estoy dentro de un incendio? La cosa cambia. Si hay riesgo de explosión, la cosa cambia. ¿Ok? Si hay riesgo de derrumbe y va a morir aplastado. Entonces, esas son las variables que pueden generar que mi análisis del por qué debería trasladarlo de ese lugar cambie. Porque en ese momento sí la vida del paciente corre riesgo inminente. ¿Ok? Entonces, esas consideraciones no deben cambiar nunca. Entonces, para trasladar a un accidentado, hay que considerar también que puedes aprender estas técnicas, y existen muchas más obviamente, pero las que van a aprender ahora son las que normalmente son usadas. Tenemos que trasladar a veces a pacientes en un mismo plano, o sea, un mismo nivel, suelo liso, sobre el piso, sin ningún obstáculo, como también a veces hacerlo a distinto plano. Bajarlo por unas escaleras, bajarlo por una rampa, ¿ok? O bajarlo a través de obstáculos, moverlo a través de obstáculos. ¿Ok? Entonces hay que tener esa consideración que las técnicas pueden ser aplicables para un mismo plano o para distinto plano o se puede usar en ambos casos. ¿Ok? Eso también vamos a verlo ahora. Hay que considerar también que en el traslado del accidentado tenemos que ver que existen formas de trasladar y en este caso puede ser con un socorrista, con dos socorristas, puede ser, no la he puesto aquí, pero la van a ver más adelante, con 3, 4, bueno, hasta 4 socorristas, ¿no? Como ven ustedes en la imagen, no es una técnica muy sencilla, el trasladar uno solo a un paciente. No es que sea difícil por el peso, la técnica te permite levantar tu mismo peso sin ningún problema. En el caso de los bomberos tenemos que adicionarle a esa técnica, por ejemplo, el tanque que llevamos atrás, la máscara que tenemos puesta, el traje, etcétera, y si está mojado mucho peor. Pero en el caso de un brigadista de primeros auxilios va a tener la libertad y puede hacerlo, pero tiene que tener la técnica y eso lo vamos a ver cuando empecemos los entrenamientos presenciales. ¿Ok? Ahí lo vamos a practicar mucho mejor. O también el traslado o transporte con dos socorristas, ¿no? Básicamente esta técnica se utiliza con dos o más socorristas cuando la víctima puede colaborar, está consciente, te permite saber si tiene algún dolor o no, ¿no? Bueno, empezamos en este caso, está la técnica de el apoyo humano o muleta humana, ¿no? Para este caso, si se dan cuenta, indica que tiene que ser solo un socorrista o puede ser solo un socorrista cuando la víctima está consciente y puedes utilizar esta técnica para trasladar a la víctima en el mismo plano y distinto plano. La consideración. Solo se utiliza este método en el caso de que no haya sospecha de lesión a nivel de columna vertebral o el riesgo vital sea inminente. ¿Ok? Si no hay lesión en columna, el paciente está consciente, lo puedo trasladar de esa manera siempre y cuando tenga dificultad o la lesión sea en la pierna que no le permita caminar por sus propios medios, tranquilamente cruzando el brazo por sobre mi cuello y sujetando el pantalón desde el cinturón, puedo ayudarlo a trasladarse de un punto a otro para retirarlo de la zona insegura. ¿Ok? Como dije hace un momento, se puede utilizar en el mismo plano o a distinto plano, sin ningún problema. Ahora, si es que tuviera una lesión en la columna, puedo usar este método. ¿Qué dice la consideración? Siempre y cuando sea riesgo vital inminente. ¿Ok? Hay que tenerlo presente siempre. Bien, el método de arrastre. Se puede hacer solo con un socorrista cuando la víctima está inconsciente
y se hace en el mismo plano. No se puede utilizar esta técnica a distinto plano. ¿Ok? O sea, no puedo bajar con esta técnica por las escaleras a un paciente. No lo puedo hacer. Porque ¿qué pasa en esta técnica de arrastre? Voy a tener rozamiento de la cabeza, voy a tener rozamiento de la espalda y yo debo cuidar siempre la espalda y la cabeza cuando voy a trasladar a una víctima. En este caso, el socorrista lo que hace es eleva los brazos, pero antes lo sujeta. ¿Ok? Yo estuve probando algunas o estas mismas técnicas para poder ver de qué manera lo puedo hacer mucho más rápido, porque se supone que estas técnicas son para sacar a una víctima de una zona de riesgo. Y si tratamos de amarrarlo con una venda, en principio, si no entro con venda, voy a tener que echarme a buscar la venda. Y si entro con la venda está enrollada y voy a tener que desenrollarlo y darle vueltas en la mano y etcétera, etcétera. Si entro con una cinta o una cuerda, tengo que ponerme a hacer el nudo y probablemente sea lo más fácil. Pero más fácil aún si no tengo absolutamente nada es, y hay que ver pues que la víctima tenga prenda de la cintura para arriba. Si tiene un polo, ¿ok? Una camiseta, es cuestión de ponerlo, de jalarle el polo, sacarlo de la cabeza y jalar las mangas hasta la altura de las muñecas y empezar a girar el polo. Lo empiezas a girar hasta que las manos quedan apretadas e inmediatamente las pasas sobre el cuello y te colocas sobre la víctima con las piernas abiertas sobre la víctima, los brazos abiertos sobre la víctima y la víctima va a rodear tu cuello con la camiseta que has enrollado o la cuerda que hayas tenido o la venda que hayas usado. ¿Ok? Y empiezas a gatear, levantando la cadera, apoyando los brazos o las palmas de la mano sobre el suelo, siempre con los brazos extendidos y lo único que haces es levantar la cadera. ¿Ok? Te apoyas como, es como caminar en cuatro patas, es la forma de sacar a este paciente. La consideración, solo se utiliza este método en casos de que no haya sospecha de lesión a nivel de columna vertebral o si el riesgo vital es inminente, ¿no? O sea, no hay otra manera, tengo que sacarlo, tiene fractura en la columna, pero se va a morir aplastado, bueno, lo sacas, ¿ok? Esa es la consideración. Bien, en este caso, bueno, puse apoyo en la muleta, apoyo humano o muleta, pero esta postura es sobre el hombro, ¿ok? Pero se utiliza con un solo socorrista. Esta posición es un poco compleja, ¿ok? Pero para hacerla tienes que tener la técnica. Se utiliza un solo socorrista, se utiliza en víctimas inconscientes y sirve para ambos planos, tanto para el mismo plano, un plano o un plano a desnivel, ¿ok? Para esto tenemos que poner a la víctima en posición supina de boca arriba, luego tratar de levantarla dándome frente y apoyarla sobre la pared. Y con mis rodillas debo presionar la flexión de sus rodillas impidiendo que el cuerpo caiga. Cuando lo tengo apoyado sobre la pared, una mano presiona el pecho, la rodilla mía se mantiene presionando sus rodillas y bajaré el hombro tan rápido como pueda. Luego suelto la mano y dejo caer el cuerpo sobre mi hombro. Cuando esto pase, la mano de la víctima la jalo por encima de mi cuello, ¿ok? Como se ve en la fotografía en la parte inferior izquierda, y la voy a cruzar sobre mi pecho. Luego me voy a recuperar, a posicionar de manera erguida y empiezo a trasladar a la víctima. Como dije, este movimiento se hace en víctimas inconscientes y se puede utilizar en ambos planos, ¿ok? En el mismo plano o distinto plano. La consideración es la misma que la demás, solo se utiliza el método en casos que no haya sospecha de lesión a nivel de columna vertebral o el riesgo vital es inminente, ¿ok? A hombro o espalda. Esta técnica es súper fácil, súper sencilla y bastante cómoda para trasladar. Se utiliza mediante una tela pasada por la espalda, con las manos atadas. En la primera foto, del lado izquierdo, ustedes ven que las manos están sueltas, no están atadas. En la segunda foto ven que las manos están atadas. La primera foto, la primera técnica, que igual es sobre el hombro y espalda, yo recomendaría mucho utilizar siempre una sábana de ser posible, ¿ok? Utilizar
una sábana. ¿Para qué? Esta sábana voy a amarrar las puntas. A ver un momento. Es que estoy esperando que ya me recoja eso. Una pequeña interrupción que ya está superada. Bueno, decía que si utilizamos una sábana, amarramos ambas puntas y lo vamos a girar antes de amarrar como haciendo una especie de dona. Luego la vamos a pasar por la espalda, por debajo de los brazos y por encima de la cadera. Y nos lo vamos a colocar como mochila. Puede estar el paciente echado, puede estar sentado sobre el suelo o sentado sobre una silla, sería mucho más sencillo, pero en cualquiera de las posturas funciona correctamente. ¿Ok? Para el caso de amarrar las manos, es que si no tuviéramos una sábana lo suficientemente larga para poder hacer la primera, el primer modelo, lo que hacemos únicamente es amarrar las muñecas y lo voy a pasar por encima de mi cabeza para que sus brazos rodeen mi cuello. Pero los brazos no pueden quedar encima del hombro. Los brazos tienen que quedar por los costados del hombro, porque si queda por encima y el cuerpo va bajando, lo que voy a hacer es una palanca en la articulación del codo y podría zafarle la articulación, ¿ok? Generarle una fractura, ¿ok? Entonces, las consideraciones nos dice que solo se utiliza con un socorrista, se tiene que hacer en víctimas inconscientes. Se puede utilizar esta técnica también en víctimas conscientes, probablemente, pero donde las extremidades inferiores no les sirvan para caminar. ¿Ok? Se usan en tramos cortos, en distancias cortas. No vamos a caminar kilómetros y si lo tenemos que hacer, tiene que ser con pausas, siempre garantizando los signos vitales de la víctima para su chequeo. Y se puede utilizar en ambos planos. ¿Ok? Esta misma técnica en pacientes conscientes la llamamos el caballito o a caballo, donde el socorrista lo único que tiene que hacer es ponerse un poco en cuclillas para que la víctima se pueda apoyar sobre tu espalda y por su propia cuenta, por sus propios medios, se va a sujetar y también me sirve para ambos planos, ¿no? No se utiliza esta técnica en pacientes inconscientes donde se sospecha que haya lesión a nivel de columna vertebral o el riesgo de vida es inminente, ¿ok? Hay que tener esa consideración para todos los casos. Bien, el segundo es la técnica de coger por las axilas y arrastrar, ¿ok? En ese caso, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar por detrás de la víctima, si está echada sobre el suelo, levantarla, pero siempre apoyamos su espalda sobre nuestro pecho. Vamos a ingresar nuestros brazos por debajo de la axila. Vamos a recoger cualquiera de sus brazos, sea el derecho o sea el izquierdo, o si hay lesión, el que no tenga lesión. ¿Ok? Y vamos a colocar nuestras manos por encima del brazo, sujetando de la forma en como se ve en la fotografía, y vamos a pegar nuestro pecho lo más posible a la espalda. En esta foto se ve que la cabeza está separada de la cabeza de la víctima, ¿no? La cabeza del socorrista de la cabeza de la víctima. Para el ejercicio práctico, tiene que cambiar esta figura, tiene que pegar tu pecho contra la espalda lo más posible. En este caso se ve que el estómago pega con la espalda. Esa no es la técnica correcta, porque ahí estás ejerciendo mayor fuerza en tus brazos y te va a generar mayor lesión a ti, ¿ok? Como socorrista. Una vez que has obtenido coger el brazo y lo tienes pegado hacia tu pecho, pues empiezas a arrastrarlo. Hay que tener cuidado en esta técnica porque no puedes ver lo que hay en tu camino. Entonces hay que ir avanzando lento y hay que ir girando siempre a ver nuestro camino, ¿ok? Si tuviéramos que tropezar y caer, lo bueno de esta posición es que permite que la víctima caiga exactamente sobre ti, ocupando tu cuerpo como una especie de acolchonamiento. Obviamente vas a sufrir probablemente lesiones también tú, por eso es que hay que tener mucho cuidado en el arrastre. En esta técnica lo que va a pasar es probablemente, como en otras, que los pies se arrastren y golpeen, porque esta técnica se puede utilizar también en el mismo plano como en distinto plano, y si es en distinto plano, por ejemplo, lo que va a pasar es que los pies van a ir golpeando por sobre la escalera, muy probablemente.
Entonces, para que esto no pase, se tiene que levantar el cuerpo mucho más arriba. Por eso decía yo que es importante pegar el pecho sobre la espalda de la víctima para atenuar un poquito el tema del impacto de las extremidades inferiores contra los obstáculos, ¿no? La consideración que se tiene también es que solo se utiliza este método en caso de que no haya sospecha de lesión a nivel de columna vertebral o el riesgo vital sea inminente para la víctima, ¿no? Bien, este mismo caso de coger por la axila y arrastrar, como les decía, funciona para un distinto plano. Como se ve en la fotografía, vamos a coger por la axila, vamos a pegar el cuerpo de nuestra víctima hacia nuestro pecho, pero la forma de bajar va a ser paso a paso. No, en la vida pueden ir los dos pies juntos, porque la pierna, una de las piernas de nosotros va a servir como soporte para el peso del tronco de la víctima, ya que de la cintura para arriba tenemos mayor peso en la víctima y solo los brazos no nos va a ayudar a contener ese peso. Así que nuestra rodilla, nuestra pierna y el muslo de nuestra pierna va a tener que utilizarse como un punto de apoyo. Y la pierna de nosotros que va extendida hacia atrás va a ser nuestro elemento de apuntalamiento, nos va a permitir tener estabilidad al momento de descender y no caer con la víctima por las escaleras. ¿Okay? Esto requiere de práctica también, no es que se aprende de la noche a la mañana. Una vez que cojas bien la técnica, pues puedes iniciar a hacer con mucha más destreza el ejercicio, ¿no? La consideración es que solo se utiliza este método en caso de que no haya sospecha de lesión a nivel de columna vertebral o el riesgo vital sea inminente para la víctima. ¿Okay? Bien. Esta técnica muy poco se utiliza, es más, no se debería utilizar, pero suele haber casos donde no tienes otra forma de llegar a la víctima más que por los pies. ¿Ok? Esto se llama coger por los pies y arrastrar. Se utiliza con un solo socorrista en víctimas inconscientes y solamente en el mismo plano, en suelos a un mismo nivel, sin obstáculos. ¿Okay? Si ustedes ven en la fotografía, en esta consideración, lo que va a pasar es que la espalda y cabeza van a golpear mucho, se van a arrastrar. ¿Okay? Y yo podría fracturar incluso los brazos, por eso que esta técnica pide que los brazos se coloquen dentro del cinturón del pantalón. ¿Okay? Tiene que ir metido dentro del pantalón para evitar que los brazos se arrastren y se queden atrapados con algún obstáculo y yo abruptamente jale el cuerpo de las piernas sin ver, probablemente por el humo, por la neblina o porque tengo mi equipo de protección que me está tapando y no puedo visualizar, lo que va a pasar es que voy a generarle mayor lesión a la víctima. ¿Okay? Se usa muy poco, pero yo podría decir que es un último recurso. ¿Okay? Como último recurso, igual debo aprender la técnica, debo saber la técnica, porque uno nunca sabe en qué momento te vas a encontrar con un escenario que requiera de esta técnica. ¿Okay? Y si la aprendemos, pues va a ser satisfactorio cuando logramos salvar la vida de alguien habiendo utilizado esa técnica que muy pocos la utilizan. ¿Okay? La consideración es solo se utilizará este método en casos que no haya sospecha de lesión a nivel de columna vertebral o el riesgo vital sea inminente para la víctima. Bueno, eso es con un solo, las técnicas que hemos visto es con un solo rescatista, un solo socorrista o brigadista, ¿ok? O bombero. En este caso voy a pasarles algunas técnicas también que tienen que ver la participación de dos socorristas o dos brigadistas, ¿no? A esta técnica se le llama la silla del bombero. Y particularmente se utiliza con dos rescatistas cuando la víctima está consciente porque se puede sujetar con sus brazos o con un solo brazo del cuello de uno o de los dos rescatistas, ¿ok? Y se utiliza en ambos planos, a distinto nivel o al mismo nivel sin ningún problema. Para esto, los socorristas tienen que entrelazar sus brazos para que funcione como apoyo en la espalda de la víctima y entrelazar las manos que va a servir como silla de la víctima, donde se va a sentar. ¿Ok? Esta es la silla del bombero. Esta misma silla funciona perdón, la que vimos anteriormente, solamente hay dos puntos de apoyo para sentarse, que sería ambas manos de los socorristas. Para este caso es la silla de bomberos, pero con 3 puntos de apoyo. Los 3 puntos de apoyo, como se ve en la imagen, son
una mano de cada socorrista, y en uno de ellos va a tener que colocar las dos manos para entrelazarla tanto en la silla como apoyo en la espalda, porque uno de los socorristas va a tener que utilizar una mano libre para sujetar la extremidad inferior, por ejemplo, ¿no? Y permite tranquilamente trasladar a una víctima que ha tenido una fractura y ha tenido que inmovilizar con una férula neumática probablemente o con tablillas, ¿no? Entonces, esto no puede ir colgando, esta pierna no puede ir colgando, tiene que ir sujetada, y esta técnica sirve perfectamente con 3 puntos de apoyo para este tipo de traslados. Esta misma técnica de la silla del bombero, ¿ok?, sirve con 4 puntos de apoyo, donde la víctima tenga las extremidades superiores libres, sin ningún tipo de lesión, y pueda él, por sus propios medios, sujetarse del hombro o cuello de sus socorristas, ¿ok? Y a los rescatistas le permite tener más comodidad y repartir el peso o la carga de la víctima en ambas extremidades de cada uno, ¿ok? Generando menos dolor. Porque aunque no parezca, o hacer la silla de bombero con 2 puntos de apoyo o 3 puntos de apoyo, igual se genera cierto dolor, ¿ok? Por más implemento de protección que tengas. Es un tanto doloroso, soportable pero doloroso, y básicamente hace que pierdas la concentración. Sentir un dolor de ese tipo te desconcentra y quieres parar a cada momento, ¿no? Por más entrenado que estés, puedes soportar el dolor, sí, pero si se puede evitar utilizando 4 puntos de apoyo, mucho mejor, ¿ok? Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver ya con la movilización de pacientes donde se sospeche que exista lesión cervical. Hay que tomar en cuenta y recordarles a todos, por favor, de que lo que estamos viendo ahora no es una primera atención, ¿ok? Esto ya es la posición de seguridad del paciente y el traslado del paciente posterior a haber sido socorrido, ¿ok? Y en algunos casos, como iba mencionando, cuando la vida del paciente sea o, o tenga un riesgo inminente, ¿no? Vaya a ser afectado por una explosión, por un incendio, por un derrumbe o un atropello, ¿no? Cualquiera de esas consideraciones me permite utilizar estas técnicas para sacarlo rápidamente y intentar salvarle la vida y no dejar que su vida se agote, ya sea por un aplastamiento, por una explosión, por fuego, por atropello o cualquier otra condición, ¿ok? En este caso, como ven en las fotografías, la prioridad siempre que se sospeche de una lesión de columna es actuar con el protocolo de inmovilización cervical y inmovilización completa, ¿ok? Lo más importante es evitar que las vértebras que probablemente de las que se sospecha exista lesión vayan a presionar la médula espinal o el sistema nervioso vegetativo. Eso podría lastimosamente afectar la recuperación de la víctima y podría dejarlo en estado vegetal, ¿no? Y esa no es la idea. La idea es mejorar la condición, no empeorarla. Solamente va a ocurrir cuando la vida del paciente corra extremo peligro y tengamos que actuar de las formas como ya hemos visto en las presentaciones anteriores. Entonces, cuando se sospeche de lesión de columna, lo que vamos a hacer es inmovilizar la columna cervical, evitar los movimientos laterales, frontal y posterior de la columna cervical, ¿ok? Si tenemos un collarín, ya sea de la marca que sea, acondicionándolo a la medida que tenga que acondicionarse, vamos a utilizar el collarín. Si no tuviéramos un collarín, podemos fabricar uno también. Y esto se puede hacer con toallas grandes, ¿ok? Las toallas se enrollan a lo largo y se pasan por el cuello y luego se colocan unos cordinos o soguillas o puede ser cinta para evitar que se abra esa toalla. Eso no le va a garantizar el 100% de inmovilización, pero por lo menos va a evitar que la cabeza tenga mayor movimiento o el cuello tenga mayor movimiento del que por lo general sin esta inmovilización lo tendría, ¿no? Si vamos a girar y sospechamos de una lesión en columna, igual no se puede hacer con un solo socorrista. El socorrista tiene que hacer uso de los recursos humanos que tenga alrededor del escenario
o hacer uso de más socorristas, ¿no? Ya sea curiosos o socorristas, igual no puede ser uno solo, máximo 3 personas o un mínimo de 3 personas, perdón, ¿ok? Lo que van a hacer es igual, colocar la inmovilización cervical en decúbito supino antes de empezar a girar y luego lo vamos a lateralizar para colocarlo sobre una camilla o trasladarlo como un solo bloque si no tuviéramos la camilla, ¿ok? En este caso, cuando se supone una lesión cervical, existen también técnicas para movilizar a una víctima con material o sin material, ¿ok? Vamos a verlo en esta presentación. Para esto ya es el traslado del accidentado y vamos a hacer una movilización del paciente sin material. ¿Cuántos socorristas participan? Participan 4 socorristas como mínimo, ¿ok? Se hacen víctimas conscientes o inconscientes y se puede utilizar esta técnica para un traslado en el mismo plano o un plano diferente, ¿ok? O a distinto nivel. ¿Cómo vamos a hacer? Los socorristas o 3 de los socorristas van a meter las manos con la palma hacia arriba y el dorso hacia abajo, debajo de la víctima, lo más que puedan, ¿ok? Lo más que puedan. Aquí hay que tener una consideración, ya que el tronco es la parte más pesada del cuerpo. Hay que utilizar a los socorristas con mayor fortaleza física en ese lugar. Porque si yo coloco a alguien que no tenga la suficiente fuerza física, y no estoy diciendo si es hombre o si es mujer, estoy diciendo que simplemente no tiene la suficiente fortaleza física, cuando yo intente levantar a la víctima para hacer el giro y colocarlo sobre la camilla o trasladarlo, pues lastimosamente va a sufrir la caída de la víctima porque los brazos no le van a soportar. ¿Ok? Entonces hay que tener esa consideración para poder hacer esta maniobra de movilización. El cuarto socorrista lo que hace es sujeta la cabeza y hace que la víctima gire sobre el mismo eje de la columna. No se mueve en tiempos diferentes, se mueve al mismo tiempo, ¿ok? Al mismo ritmo. Cuando ya hay más de 2 personas, uno de los socorristas debe tomar el mando. En este caso particular, cuando se atiende a una víctima y participan varios socorristas, como en este caso, el que coge la cabeza es la que toma la voz de mando y es la que dirige toda la maniobra. Es la que va a hacer el conteo, va a preguntar si están listos para levantar, el resto simplemente responderá y ella tomará nota de si están listos o no, o corregirá algunas posturas, ¿ok? Pero siempre la que va a dar la orden o el que va a dar la orden es el que se encuentra en la posición de la cabeza, ¿ok? Entonces, 3 brigadistas meten las manos por debajo de la víctima y solo apoyan una de las rodillas al suelo, la otra queda levantada. Este movimiento se hace en 2 o 3 tiempos, en 3 tiempos básicamente. El primer tiempo va a ser cuando tengamos ya las manos por debajo del cuerpo y tengamos la rodilla levantada, vamos a levantar con 3 tiempos en la orden que tiene que dar el socorrista de la cabeza, indica levantar y en ese momento en un solo bloque, tanto la cabeza como el tronco y las extremidades inferiores se levantan en bloque y se apoyan sobre la rodilla que quedó arriba. ¿Ok? Los socorristas en todo momento tienen que mantener la espalda erguida, ¿ok? Totalmente recta. No puede haber curvatura en la espalda porque eso le va a quitar resistencia a los músculos de la espalda. Los brazos ya no hacen ningún movimiento de fuerza, sino en este momento van a trabajar las piernas. El segundo movimiento va a ser, ¿estamos listos para levantar? Los brigadistas responden, estamos listos. El brigadista de la cabeza dice, levantar, y la pierna que quedó apoyada con el pie hacia el suelo es la que va a ser el elemento de impulsión para que los brigadistas se levanten en un solo bloque y queden completamente erguidos, parados. ¿Ok? El tercer movimiento va a ser para pegar la víctima al pecho de los socorristas, de la forma en como se ve en la última fotografía o la fotografía número 4 que está en la parte inferior derecha de la pantalla, donde queda el accidentado pegado al cuerpo de los socorristas. Una consideración que debemos tomar aquí también es que los socorristas que vayan a participar o las personas que el socorrista determine para que lo apoyen tengan que tener una estatura similar, ¿no? Más o menos.
porque si el del medio está más arriba, esa cadera va a quedar más arriba, o si el del medio es el más enano, pues la cadera va a quedar hacia abajo, y así sucesivamente ya la columna no va a ser un solo bloque, sino que se va a deformar. Entonces hay que tener esas consideraciones en esta maniobra de movilización de pacientes sin material. En el método del puente holandés, bueno, el primer método sería pues la colocación de la camilla por lateralización. Lo que hacemos es que el paciente esté en posición supina, de boca arriba. Lo que hacen 3 brigadistas es, 2 cogen el cuerpo, 1 coge la cabeza y el cuarto coloca la camilla por debajo después que se haya puesto de manera lateral a la víctima. Se coloca la camilla y la víctima regresa a su misma posición quedando sobre la camilla. ¿Ok? Y la del puente holandés es cuando nos ponemos por encima de la víctima abriendo las piernas, ¿ok? 2 de los socorristas abren las piernas, cogemos por debajo de la articulación de la rodilla y por debajo del codo, la espalda baja de la víctima, y el tercer socorrista coge la cabeza. Obviamente esto se tiene que hacer previa inmovilización cervical, ¿ok? En este caso no se ve en la fotografía, y pareciera de repente que los brazos están haciendo la vez de soportar el movimiento lateral o hacia adelante o hacia atrás de la cabeza. En realidad los brazos no cumplen esta función. Lo que está haciendo es coger las prendas por debajo del cuello para tener mejor agarre y poder levantar a la víctima. La víctima tiene que estar ya con un collarín cervical. El cuarto socorrista lo que hace es coloca la camilla desde atrás, o sea, desde los pies hacia la cabeza, completamente. Los brigadistas que van a levantar a la víctima no es que la levantan todo lo que pueden, sino que simplemente la separan del suelo ligeramente para que pueda haber un espacio suficiente donde pueda ingresar la camilla. ¿Ok? Una vez que ingresa la camilla, el brigadista que está en la cabeza hace el conteo nuevamente hasta 3, ¿no? Que puede ser la indicación, o puede decir listos para bajar, listos, bajar, ¿no? Y van a colocarlo nuevamente sobre la camilla y ya está el paciente sobre la camilla utilizando el método de lateralización o puente holandés. Vamos a hacer aquí ya un breve repaso de lo que hemos visto. Básicamente yo creo que la parte de traslado ha sido la parte más sencilla, la más fácil, pero considero que la parte más importante de este módulo es respecto a las posiciones de recuperación de la víctima, ¿no? Entonces, para hacer un pequeño resumen, habíamos hablado de las posiciones supinas, ¿no? Y entre estas estaban las posiciones de Fowler, que nos permite tener una elevación de la cabeza por encima del eje de la cintura para evitar lesiones vertebrales, ¿no es cierto? O pacientes que han tenido fracturas o pacientes que estén en recuperación después de una maniobra de reanimación cardiopulmonar. ¿Okay? La posición de cúbito supino con piernas elevadas, que sería la posición del Trendelenburg, donde tenemos que tener el cuerpo completamente pegado al piso, pero en posición supina, pero con la elevación de las piernas. ¿Para qué? Para garantizar que el retorno sanguíneo se quede a la altura de la cabeza y corazón, ¿ok? Y no se desperdicie en las piernas, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Decúbito supino con cabeza elevada para los accidentes que han sufrido, para los pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, ¿no? La posición de semisentado, que es la misma posición de Fowler, pero esta vez es con las piernas extendidas. La posición de Fowler es con las piernas retraídas o plegadas, ¿no? La posición de semisentado, básicamente en pacientes que han tenido heridas torácicas abiertas o cerradas, ¿no? Infartos del miocardio, problemas respiratorios. Esta posición es bastante buena para la recuperación de un paciente. Y la posición de cúbito supino con piernas dobladas, que es la que le hablaba hace un momento, es para pacientes que hayan tenido heridas abdominales. Esa es la posición de Fowler, ¿ok? La de cúbito lateral, ya la de posición lateral de seguridad,
que es la que hemos visto inicialmente en esta presentación, ¿no es cierto? Donde al paciente se le retrae la pierna distante al brigadista, se levanta el brazo que está más próximo al brigadista y se hace un giro y queda apoyado sobre su brazo y su pierna. ¿Okay? Esto es para pacientes que han tenido problemas de síncope o lipotimia, ¿no? Que han quedado inconscientes por alguna razón. Pero obviamente hay que tener consideración de que se tiene que hacer esta posición cuando no existan sospechas de lesión en la columna. ¿Okay? Hay que tenerlo bastante claro. Antes de pasar a la rueda de preguntas, yo quisiera hacer hincapié con respecto a esos dos términos que he estado utilizando y que probablemente sean parte de sus cuestionamientos ahorita, que es el síncope y la lipotimia. Por lo general nosotros llamamos desmayo a cualquiera de estas dos eventos, a cualquiera de estos dos eventos, ¿no? El síncope es la descompensación de una persona y que cae de manera involuntaria, de momento repentino, cae desvanecido al suelo, ¿ok? Y nosotros consideramos eso un desmayo, ¿ok? La gran diferencia con la lipotimia, que tiene exactamente el mismo comportamiento, es que en el síncope hay pérdida del conocimiento, ¿ok? Es un evento cerebrovascular que ocurre de un momento a otro de manera inadvertida y hace que la persona caiga, pierda control de su resistencia muscular y cae al suelo. ¿Ok? Entonces, este evento, tanto como en la lipotimia, puede durar entre 20, un minuto, probablemente 60 segundos, y luego hay una recuperación. ¿Ok? Porque se trata básicamente de que no ha llegado la suficiente sangre oxigenada al cerebro. ¿Ok? Ha habido una pausa, como una burbuja de aire, por explicarlo de alguna manera. Y de pronto se desvanece, pero una vez llega al suelo, la sangre vuelve a irrigar el cerebro y hay una recuperación pronta. El único detalle entre el síncope y la lipotimia es que el síncope no recuerda lo que pasó. Hay pérdida del conocimiento. ¿Ok? Puede haber pérdida de la conciencia también, pero en este caso, en el síncope, hay pérdida del conocimiento. No se acuerda lo que pasó. ¿Ok? En el caso diferenciado de la lipotimia, ocurre lo mismo, hay una descompensación, el paciente empieza a sentirse mareado, empieza a darle vueltas la cabeza, empieza a ver estrellitas, empieza a contar ovejitas y de pronto siente que las piernas no le da y cae al suelo. ¿Ok? Una vez que llega al suelo, nuevamente el torrente sanguíneo arterial empieza a alimentar con sangre oxigenada el cerebro y regresa nuevamente en estado de recuperación. ¿Ok? Y le preguntas qué pasó y se acuerda lo que pasó. No, sentí que me estaba mareando, comencé a ver estrellitas y de pronto me caí, ¿no? Pero ya estoy bien. Entonces, esa es la diferencia entre síncope y lipotimia. Nosotros le llamamos desmayo, pero quería aclarar esto para que ustedes lo sepan. ¿Ok? Bien, entonces ahora yo creo que ya podemos pasar a la rueda de preguntas y voy a abrir el chat para leerlos un poco y enterarme qué pueden estar preguntando. Pero como siempre voy a leer desde el principio para que luego no me reclamen, me digan que me olvidé de alguno, ¿no? Bueno, está Susan. Hola Susan, ¿cómo estás? Susan es mi esposa, se las presento. Luis Pesia ingresó al grupo. Buenas noches, capitán, nos dice Héctor Javier. Henry, buenas noches. Ernesto, que indica que ya está en el grupo. Javier, ya llegué, dice Javier. Otra vez el tráfico. Bien, Javier, pero lo importante es que estás en la capacitación. Henry dice buenas noches a todos. Me perdí la segunda capacitación por motivos personales, pero ya veré la repetición. Exacto. La intención de utilizar esta herramienta del Facebook es justamente para que los videos queden grabados en el fanpage y ustedes puedan entrar cuando gusten y puedan ver, repetir las veces que quieran las presentaciones. Además, estoy enviándoles las presentaciones en formato PDF para que ustedes puedan leerlo. Lo estoy enviando en el grupo del WhatsApp. Ustedes pueden compartirlo también,
pero es importante que cuando lo compartan indiquen que tiene que ser respaldado con el video, o sea, donde yo hago la explicación de lo que se está mostrando en la presentación, porque en alguna de las presentaciones se muestran imágenes sin contenido de texto, y ese contenido es el que yo explico básicamente en el video, ¿no? Catherine Quiroz, buenas noches. Hola Catherine, ¿cómo estás? Buenas noches. Ofelia Magali, presente, dice, disculpe la demora, no hay problema Magali, está todo bien. Vamos a hacer una... y entrar otra vez a la rueda de preguntas. ¿Dónde me quedé? En Ofelia. Ofelia, disculpe la demora, no hay problema. Noemí, buenas noches, ya llegó Noemí, Ofelia, otra vez Ofelia, mis disculpas, señores, Ernesto, buena capitán, todo entendible, ya lo llevaremos a la práctica y se entrenará o se entenderá mucho mejor. Sí, como dije, esto es una capacitación teórica, no garantiza el 100% del aprendizaje. Esto garantiza un 20% del aprendizaje, un 60% más lo ganaremos en los entrenamientos prácticos, ¿ok? Y las destrezas las ganarán justamente con estos entrenamientos prácticos y la experiencia les dará ese 20% adicional para completar un 100% de conocimiento en los temas de atención médica prehospitalaria o primeros auxilios, ¿no? Es importante que tengan esto claro. Yo se los dije en la presentación del módulo 1 que esto no va a formar profesionales o esta forma de capacitar no forma profesionales, sino es que estoy dando lineamientos básicos de conocimientos básicos de primeros auxilios de una forma teórica. ¿Ok? Es importante complementar esta información con la capacitación presencial, práctica, donde todos pongan en práctica lo que han aprendido en la parte teórica. ¿Ok? Así es que no hay problema, igual vamos a estar haciendo las capacitaciones. Ahora nos han ampliado hasta el día 10 de mayo la cuarentena, pero no hay problema, nos sirve para seguir entrenando, revisando los videos y vayamos con mayor luz de lo que ya sabemos al entrenamiento presencial, ¿no? Bueno, ahora escucho sus preguntas o leo sus preguntas. Me gustaría saber quién se anima a hacer alguna pregunta. Mientras se van animando, quisiera explicarle un poquito sobre el término Fowler, ¿no? Ustedes han escuchado que yo les he hablado que la posición de Fowler es aquella posición donde estoy de cúbito supino, pero con la semisentado, pero con las piernas retraídas o contraídas o flexionadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es Fowler? Se preguntarán algunos. ¿Por qué simplemente no le dice posición de semisentado? ¿No? Porque así es que se llama. La posición semisentado es con las piernas extendidas. Pero Fowler, en principio es un epónimo usado en la medicina, y esto gracias a un médico neoyorquino de apellido Rayson Fowler, ¿no? Que implementó esta posición básicamente para las terapias de recuperación respiratoria. ¿Okay? Esta posición sirvió mucho para los pacientes que tenían que recuperarse por problemas respiratorios y fue utilizado por muchos años hasta la actualidad y fue bautizado con el nombre de Fowler por el médico Rayson Fowler. Y la posición del Trendelenburg. El Trendelenburg no es que sea un tren, un ferrocarril que va con dirección a Lemberg, ¿no? En realidad no es eso. El Trendelenburg es el apellido de Friedrich Trendelenburg, que es un médico también. ¿Okay? Este médico implementó esta posición, que en realidad es una posición de B invertida, como él la llamaba, que fue utilizada para métodos de procedimientos quirúrgicos. Y como vieron ustedes en la fotografía, donde la chica estaba en posición inclinada, cabeza hacia abajo, pero la cadera estaba por encima, el eje de la cadera estaba por encima de la cabeza. Esta era la posición. ¿Qué operaciones o procedimientos quirúrgicos se hacían con este procedimiento o esta postura? No estoy muy claro, pero deben haber sido varios, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer a todos por su participación. Ya que no hay preguntas, puedo entender de que les quedó suficientemente claro
Esta parte, como le digo, es súper entretenida, pero es mucho más entretenida si es que las complementamos con la parte práctica. De esa manera queda mucho, mucho, mucho mejor definitivamente. ¿Ok? Eh, me quedo esperando algunas preguntas, ustedes dirán si me responden sí o no. Ahí les solté yo una preguntita. Bien, entonces ya que no hay preguntas y, y ya la capacitación ha terminado, pues les encargo que les pasen el video, copien el video a sus demás compañeros del grupo, inviten a sus amigos para que se puedan capacitar también. Y los espero pasado mañana para el módulo 4 de la capacitación de primeros auxilios. ¿Ok? ¿Les parece bien? Bien, muchachos, entonces eso es todo conmigo por hoy. Ya nos estamos viendo pasado mañana. Que tengan una excelente noche.